5 de la mañana. ¡Levántense! Ecuador Agrario, programa dirigido a nuestra gente del sector agrícola. ¿Qué tal, amigos? Son 5 en punto de la mañana y como siempre nosotros conectados con ustedes a través del programa Ecuador Agrario con excelentes energías. Esta semana va a ser mucho mejor que la anterior, así que vamos a presentarles la mejor información en cuanto a los acontecimientos y desarrollos que estamos viviendo ahora ante la preocupación de la crisis en el sector agropecuario. Con esto, pues, ¿qué más me queda que darte la cordial bienvenida? Ecuador Agrario te acompaña, como siempre, pues con un fuerte aplauso de fondo al ingeniero Luis Escobar, quien es especialista en temas agrarios. Bienvenido. Muy buenos días, muy buen amanecer a Ecuador Agrario, a Radio Águila y su programa, que tanta falta hace programas agropecuarios del Ecuador. Leonardo Escobar Bravo los saluda siempre con el ánimo de volver la mirada al campo. Ecuador, país tan productivo, tan agropecuario, primeros en bananos en el mundo, primeros en camarones en el mundo, primeros en calidad en cacao y más de 1.080 millones de dólares en el mundo. Solamente a Ucrania el año 2022 se le vendió una balanza de 178 millones, 140 y pico millones de flores, 14,5 millones de dólares, el resto entre pescado y marisco. Mire usted la riqueza de un Ecuador que en balsa llega a los 800 millones de dólares. En brócoli sembramos los 52 semanas al año con cerca de 300 millones. Eso quiere decir que somos un país netamente agropecuario, netamente ganadero, netamente turístico, netamente ambiental. Tenemos un Ecuador totalmente rico y pues obviamente tenemos bastante que ofrecer a nivel mundial y sobre todo con productos a nivel competitivo, se puede decir por la calidad de los productos y sabores que nosotros ofrecemos. Entonces, respecto justamente a la crisis, ingeniero Escobar, justamente indican de que ha habido una caída respecto a los ingresos. Quizás un poquito tratar sobre este tema. Bueno, mire, más que los ingresos propiamente por productos agropecuarios, es el problema interno de seguridad y soberanía alimentaria. Los 5 productos más vendidos alimenticios en el Ecuador son, primero, el pan. Su componente, el trigo, es importado el 95%. Ecuador llegó a tener 106.000 hectáreas de trigo. Hoy a duras penas llegamos a 5.000 hectáreas de trigo y entre esos gran cultivador de trigo, tanto a nivel personal, el ingeniero agrónomo Jaime Flores, tanto a nivel empresarial, la Cervecería Nacional. El segundo producto más vendido alimenticio del Ecuador es el arroz, el 33% de la dieta de los ecuatorianos. En el año 2004-2005, con el presidente Lucio Gutiérrez, llegamos a sembrar 420.000 hectáreas. Hoy en día están importando arroz de Uruguay para el Ecuador. Uruguay, nota, ojo, es el 5º país en el mundo exportando arroz. Ellos no comen ese tipo de hidrato de carbono. Ellos comen pasta, comen fideo, pero en arroz exportan 500 millones de dólares al año. Ecuador está importando arroz con la cuenca baja del Daule, una de las cuencas más ricas del mundo. Ecuador ya anunciaron ayer la importación de arroz de Estados Unidos. Yo estoy justamente en Nueva York, hemos madrugado para conversar con el Ecuador Agrario, el Ecuador Agropecuario, con Radio Águila, Evelyn, con usted. Por eso es alarmante la situación. La caja del banano, le pagan a los bananeros $1, $2, $3. No se cumple la ley del banano. Hay que conversar con el ingeniero Juan de Dios Noblecilla, vicepresidente de FENAVE, Federación Nacional de Bananeros del Ecuador. Hay que conversar con la señora doctora Carmen Viuda de Peláez, presidenta de la Asociación de Bananeros del Ecuador. Hay que conversar con Byron Paredes, un hombre que viene desde abajo y que aglutina a cerca de 600, 800 bananeros en unas cooperativas. Tenemos problemas en el azúcar. Tenemos la zona de la ruta de la caña, que es Milagro, Marcelino Maridueña, Bucay, El Triunfo. No estamos recogiendo la zafra.
Por lo tanto, los cañicultores están sufriendo y la zafra es una vez al año. Tenemos, en cambio, importación masiva de lentejas, de trigo, de soya, de maíz. Suman cerca de 1.850 millones de dólares. Nosotros podríamos estar sembrando en esas 1.000.000 de hectáreas que tiene sin ocupar la península de Santa Elena y Manabí. Correcto, entonces entre esas dos provincias. Ahora, considerando, vamos viéndolo desde el punto de vista quizás como dueño de hacienda también, pues siente que quizás haya sido afectado, más bien se puede decir olvidado, de parte quizás del gobierno. ¿Cuál sería en tales casos alguna propuesta como para poder reactivar la cultura a nivel nacional? Bueno, lo que usted dice es importante. El que no conoce la historia repite los errores de siempre. Nosotros estamos arrastrando errores de muchos gobiernos, pero lo más importante es lo que usted dice, soluciones. ¿Cuáles son las soluciones inmediatas? El campo, si usted analiza que en arroz hemos perdido 100.000 hectáreas, hemos perdido un hombre por hectárea, 100.000 puestos de empleo. Si usted analiza que por la corriente del Niño o por el fenómeno del Niño que tuvimos afectación en el mes de abril, perdimos 20.000 hectáreas de arroz, 10.000 hectáreas de cacao, unas 8.000 hectáreas de banano, estamos hablando de 40.000 puestos de trabajo. Sí, 40.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Primero, el Estado ecuatoriano debe traer insumos agropecuarios, entre esos la urea, de gobierno a gobierno, pero no invirtiendo el Estado, buscando con las empresas privadas y buscando entre los gremios agropecuarios, que FENAVE, Federación Nacional de Ganaderos del Ecuador, el Plan América, que lo presidió un gran ingeniero agrónomo, Julio Carchi, tiene 17.500 hectáreas de arroz. Si a ellos se les ayudara con créditos blandos, importación de urea, pero de urea buena, porque uno de los grandes errores de los gobiernos pasados es que se trajo una urea que ha dañado el suelo ecuatoriano, y recuperar el suelo es costoso y a largo plazo. Que se diera créditos blandos, pero a largo plazo. Tenemos la zona cafetalera. Ecuador Omar, tuvo 500... Sí, perdóneme un ratito. Dígame. Cuando usted me dice recuperar nuestros suelos a largo plazo, quizás se refiere a cuánta cantidad de años. A ver, si usted trata mal el suelo con la exageración de urea, sí, porque acuérdese que ya no hay el programa del arroz, ya no hay el programa del cacao, ya no hay el programa del algodón, ya no hay el programa del banano, donde se enviaba técnicos a los agricultores, al pequeño, al mediano. El hacendado tiene cómo contratar ingenieros. Yo soy un ingeniero agropecuario, a mí me han contratado, pero el pequeño, el mediano, el del centro agrícola, el del gremio, no lo tiene. Entonces, ¿cómo recupera usted un suelo? Con un análisis de suelo primero, de inmediato. ¿Cómo continúa con eso? Dejando a los mejores en barbecho, descansando el terreno. El pequeño agricultor no puede dejar descansar su terreno porque no le permite su economía. Su economía es del día a día. Y si en esta época está sembrando arroz, aprovechando un poco las lluvias que han bajado, que no es tan cierto, porque en Quevedo, antes de anoche, llovió torrencial. Conversé con Henry Peña, líder maicero en Ventana. Llovió en Ventana. Por lo tanto, la recuperación del suelo, estamos hablando 3, 4, 5 años para recuperarlo parcialmente. En Ecuador no es fácil un barbecho, un descanso del terreno, porque el pequeño y mediano agricultor está compuesto, como dice el censo agropecuario, del año 2000. Hay 840.000 UPA, unidades productivas agropecuarias. ¿Qué se considera unidades productivas agropecuarias? Aquellas que pasan de la media hectárea. Pero acuérdese que en la zona arrocera hay gente que siembra por varas, hay gente que siembra por yardas. ¿Y qué es eso? Menos de media hectárea. Por lo tanto, ellos no pueden dejar descansar el terreno. ¿Qué es lo que hay que darle? Asesoramiento técnico de cómo controlar las aguas, cómo controlar las plagas, cómo los insecticidas y los insumos agropecuarios se logra que bajen. Están en un costo demasiado alto que no está al alcance de la capacidad de producción por hectárea para que sea productivo económicamente al agricultor, al campesino.
Entonces le pregunto yo, ya que justamente estamos hablando de que el sector de la agricultura es un sector olvidado, quizás estamos hablando de que el gobierno estaría totalmente ligado a aportar algo al sector agrario o simplemente lo hacen como un aporte simple nada más. Mire, totalmente ligado. La mayor fuente de empleo del Ecuador, dado por el Banco Central, dado por INEC, dado por los censos, es la agricultura. 2.800.000 personas trabajan directamente. Solo para darle un ejemplo del banano. En un contenedor de 40 pies entran 1.050 cajas promedio. Ecuador exporta todos los días, sábado, domingo, Día de la Madre, día festivo, día 1 de mayo, todos los días exporta 1 millón de cajas de banano al día. Más de 365 millones de cajas al año. Eso implica una mano de obra desde la siembra, desde la cosecha, sí, desde el empaquetamiento, del transporte. Necesita más de 1.000 mulas para cargar todos los días y 1.000 mulas esperando el siguiente cargue en sitio, en territorio, en bananera. Todo eso tienen que llevarlo al puerto. Mire usted la importancia del Estado que tiene que estar ligado a la agricultura. Solo estoy hablando de banano. Sí. Si hablamos de arroz, hablamos de papa, hablamos de flores que necesitan aeropuertos inmediatos, porque todo eso es de inmediato, tipo La Tacunga, tipo Quito. Si hablamos nosotros de la península de Santa Elena, que dijo Jaime Roldós que sería el granero de América, y donde se ha hecho el trasvase de la Daule Peripa, tenga la seguridad que si el Estado pone los ojos en el campo, va a dar fuentes de empleo los próximos 14 meses de inmediato, lo que dura este gobierno que se va a elegir el 15 de octubre. Comprendo. Ingeniero Escobar, con esto, ¿qué significaría? De pronto, ¿cuánto es el valor o un presupuesto debe de tener de parte del gobierno como para que aporte al sector agrario? Y siendo así, ¿por qué motivos no se cumple este ofrecimiento? A ver, si usted analiza los campesinos, los agricultores o los gremios agrupados, no se han identificado con nadie votando. Han votado lo que su conciencia le dice y eso es muy respetuoso democráticamente. Pero el agricultor quiere un presidente agrario, quiere un presidente agropecuario, quiere un presidente que los oriente al comercio exterior y al comercio interno. Nos hace falta a nosotros. Una vez conversaba yo con el señor alcalde, ingeniero León Febres Cordero, conversaba con él cuando fui candidato a diputado en 1994, la propuesta de los mercados de abasto. Él, como caballero y señor, me dijo: Leonardo, explícame esto. Y él construyó el mercado de abasto. Usted analice, sobre todo los que nos escuchan, a esta madrugada, a este amanecer, tenga la seguridad que un mercado de abasto se entaule, un mercado de abasto ambiental, ecoturístico, donde se pueda pasear, donde los sábados y domingos la gente pueda ir con su familia a hacer las compras del mercado, y un mercado de abastos en Aloa, y así otros mercados de abasto en el país, como lo hizo en Riobamba el alcalde Fernando Guerrero. Créame que tendríamos nosotros salida de los productos, tanto internos como externamente, donde el Ministerio de Producción trabaje mucho más unido con los productores propios, no a través de la cadena, que es importante, pero que está haciendo mucho daño el intermediario. El intermediario entonces haría, en este caso, afectaría a este grupo de agropecuarios. Mire usted, un mercado de abastos en Daule, grande, turístico, está pues a 32 kilómetros. En el kilómetro 26 tenemos el Puntazgo. ¿Usted cómo cree que la familia, solamente en la calle 8... Disculpe que le interrumpa, quizás para las personas que no conocen, el mercado está en el kilómetro 26, ¿de qué vía? No, el actual mercado de abasto está en Montebello, que lo hizo el ingeniero León Febres Cordero, el mismo que ya no abastece a Guayaquil. Acuérdense que Guayaquil pasó los 3 millones de habitantes. Ese mercado de abasto fue hecho cuando teníamos 1,5 millones de habitantes por el alcalde León Febres Cordero. Si el mercado de abasto lo hicieran a la orilla del Daule, lo hicieran turístico como tienen grandes ciudades, agradezco a Dios, a mis padres, abuelos, catedráticos. Hoy mismo estoy en Nueva York. Me gusta visitar los mercados, me gusta visitar las campiñas. Todavía estamos en época de campiña acá. He visitado ayer justamente cultivos de lavanda en Long Island. Entonces, el Ecuador, en el momento que tenga que sus productos de los campesinos
tengan salidas, no tendremos los problemas que tuvo el señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso en 2 años tuvo problemas arroceros, 6 paros arroceros, 3 paros bananeros, varios paros lecheros. Tenemos el problema de la zafra justamente ahora. Entonces, eso hay que eliminarlo porque eso se llama también seguridad. La inseguridad trae también la fuente de empleo, el abandono del campo. Solo en la entrada de la 8, que se llama en la avenida perimetral, viven 800.000 personas. En Durán viven más de 600.000 personas. Es un dormitorio ambulante. ¿De dónde han venido ese 1.400.000 que no existía hace 20 años, 25 años? Del campo. Entonces, evitemos las migraciones. Hay que mejorar los colegios agropecuarios, que gobiernos pasados los fueron eliminando. En la actualidad creo que hay 302 colegios agropecuarios. Hay que fortalecer esos colegios agropecuarios. Acuérdense que las escuelas rurales las eliminaron. Estamos viendo en los programas de los candidatos, especialmente de uno que va a fortalecer la educación rural. Así es. Ingeniero Escobar, ahora, ¿por qué motivos cree que no se esté dándose el aporte? Quizás sea como para conveniencia de algún ente principal de pronto, y por ese motivo es que no estén estableciendo esta ayuda como tal. No, yo creo, y me atrevo a decir, sin jugar a nadie, porque soy respetuoso en lo personal, sino que estamos hablando en la parte de civismo, de patriotismo, que los ministros no han sido los adecuados. Y solo por dar 2 o 3 nombres, Tani Vera, una gran dama, nadie la pudo cuestionar de nadie, pero es especialista en turistas. Un ingeniero Alba, tremendo ingeniero agrónomo, pero tenía 25 años que no vivía en el Ecuador, lo dijo a través de un canal de televisión. Sí, regreso a los 25 años al Ecuador, pero voy a conocer Ecuador por Google. No puede ser posible que ocupe esa cartera. Me estoy hablando de agricultura, no me meto en temas políticos. Hace años que decidí yo tomar la agricultura como mi pasión de la profesión que estudié en España, en Alemania y en otros países. Sí. Ahora, hay otro tema preocupante que justamente había surgido una duda, y bueno, es algo que se viene comentándose hace bastante tiempo, es que realmente ya no hay quien trabaje también las tierras en el campo. Indican de que hay familias que quizás ya están conformadas, pero netamente ya de personas mayores, porque los jóvenes están saliendo a la ciudad para buscar una mejor vida. Entonces estamos quedándonos poco. Eso también nos está afectando, y más adelante, ¿qué consecuencias podría traernos? A ver, el salir a la ciudad no es dar mejor vida, es dar simplemente una gran fantasía. Pensar que porque en Guayaquil tienes avenidas, tienes calles, tienes mercados, tienes mall, tienes cine, vas a tener una mejor vida, en principio sí. Pero ¿dónde llegan los agricultores o campesinos, ciudadanos de tanto honor como cualquier profesión? ¿Dónde llega? A los extremos, a los suburbios de Guayaquil, donde no hay agua potable, donde no hay servicios básicos, donde no hay transporte. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la depresión de ese ciudadano, viene el camino casi a la perdición. ¿Por qué? Porque es conquistado justamente por algo que ha llegado al Ecuador y que hay que combatirlo fuertemente: el narcotráfico y el microtráfico. Esos chicos, esas chicas son presas de esa facilidad. Y son ejemplos de que muchos escándalos públicos se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Entonces, ese es el reflejo que quiere ser ese chico que llega al campo. Si reforzamos el campo, tenga la seguridad que ese ciudadano no va a venir, y usted lo dijo, el campesino se hizo mayor, el campesino de origen, de legado, y sus hijos jóvenes no quieren vivir porque dicen: padre, papá, mira cómo estás, no progresas. Más bien hemos venido a la baja. Entonces hay que reforzar para mantener la familia unida. La familia es el núcleo de la patria. Y si nosotros logramos mantener a la familia unida, tenga la seguridad que este Ecuador fuerte será el mismo de antes. Esa isla de paz que siempre hemos sido. Correcto, sí, justamente estuvimos viendo las consecuencias que puede conllevar justamente como parte también de la crisis hacia el sector agrario. Ahora hay una pregunta muchísimo importante, y la verdad que es un tema de alto nivel también de interés. Viene el fenómeno del Niño, ya de hecho se están produciéndose las primeras lluvias. ¿Cuáles serían los sectores o los sembríos, por decirlo así, los que vendrían a ser los más afectados? Porque sabemos que en general en el Ecuador van a ser afectados, pero quizás ¿cuáles serían los que primero caerían?
Bueno, primero hay que coger la historia del fenómeno del Niño del año 1982, cuando el doctor Osvaldo Hurtado fue presidente de la República, por consecuencia del asesinato o muerte del presidente Jaime Roldós. Se desbarató el país completo, totalmente completo. Todos los puentes hacia la provincia de Oro desaparecieron. Luego el fenómeno del Niño en 1998, donde Ecuador, entre uno de esos productos, arroz, se vio obligado a importar 140.000. ¿Qué nos ocurre ahora? Que en el Ecuador, así como hay gente joven, hay gente muy preparada que se formó en la cuenca de CDG, la cuenca de desarrollo del río Guayas. Entre esos hay ingenieros Bastidas, ingenieros talentosos, brillantes, la ingeniera Brenda Mendoza, etcétera, que conocen a profundidad, y muchos politécnicos. Entonces hay que rescatar a ellos. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Cuáles son los cantones que más peligran? Son justamente donde está la presa de Doble Peripa, no tanto el empalme, pero si usted baja, es Balsar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule, Novol, Salitre, San Borondón, el propio Guayaquil. Entonces, quiere decir que la cuenca baja del Daule tiene que ser con prevenciones. También el fenómeno del Niño afecta a toda la costa, toda, desde Esmeralda hasta el Oro. Hay que prevenir. ¿Por qué? Incluso después de la inundación, las estadísticas nos dicen, si usted coge la NOAA, los datos de Estados Unidos, si usted habla y conversa con el ingeniero Guido Conquí, uno de los técnicos y científicos más grandes que tiene el Ecuador, en la data, en reunión de datos, ve que luego viene una sequía. Entonces, no sabemos qué hacer con la inundación del Niño y luego no sabemos cómo reaccionar con la sequía del siguiente año. Por eso, la prevención tiene que funcionar desde ya, no desde el gobierno que va a entrar en funciones en noviembre, sino desde el actual. Que cómo lo hacemos comprender el gobierno actual, solo Dios lo sabe. Muy bien, entonces con esto pues totalmente no estaríamos preparados para este nuevo fenómeno del Niño. ¿Qué otros riesgos más? Porque si bien es cierto, estamos hablando como quien dice aquí en costa a nivel de sembrío, pero a nivel internacional, ¿qué otros riesgos más correríamos? Aparte de la exportación, que se vería afectada. La exportación se vería muy afectada. No podemos olvidar tampoco los pescadores. Los pequeños pescadores van a sufrir, y también la pesca grande, que nosotros tenemos una flota pesquera importante en el mundo. Entonces, van a sufrir las camaroneras. Debiera haber una prevención. Y aquí sí, el presidente actual que razone, que piense que este Ecuador nuestro, que a lo mejor termina sus funciones y se va del país, como han sido con los anteriores, Moreno se tuvo que ir, Correa se tuvo que ir, los otros han tenido muchos que ir. Entonces, que piense, que haga un acto de contrición para que deje un Ecuador con unas prevenciones para un fenómeno del Niño que puede ser muy grave para el país y que lo dice cíclicamente. Y en cuanto a lo internacional, nos bajarían las exportaciones de muchos productos. Por lo tanto, hay que meditar, y su llamado de atención a este punto del fenómeno del Niño es importante, y ojalá que Ecuador Agrario lo trate permanentemente con expertos en el tema de hidráulica, de drenaje, de riego y de prevenciones. Así es. Justamente también quería enfatizarme por el tema de riesgos mismos. Si bien es cierto, pues hablamos ya de exportación, también con lo que corresponde al segmento de la pesca. Ahí, si bien es cierto, pues sembríos de que netamente les ayuda o les beneficia bastante que haya agua. Quizás habría alguna con la cual dijéramos, vamos a aprovechar el fenómeno del Niño porque necesita agua tal producto, por ejemplo, tal planta, se puede sobrevivir. Y mire, si hablamos hidrológicamente, Ecuador en sus 24 provincias, hay una que no tiene agua, Manabí. Y una de las más grandes del Ecuador, sí. Todas las demás provincias, salvo la insular, que es Galápagos, todas las demás provincias del continente tenemos aguas de la cordillera de los Andes. Sus de hielo, las lluvias nos bajan por la cordillera y por todos los ríos que tienen su nombre famoso cuando ya llegan a desembocar al río Guayas. Manabí es la única provincia que no colinda con la cordillera de los Andes. Por ende, no tiene aguas abajo de deshielo ni de lluvias torrenciales. Solamente tiene agua de las lluvias propias de invierno. Entonces, por eso mismo hay que hacer presas, represas para recoger el agua que va a haber del fenómeno del Niño.
Esto debieran empezarlo a construir ya declarando en estado de emergencia para recoger esa agua que no inunde a Manabí y que sirva para luego. Fíjense que la presa de Doble Peripa tuvo que hacer un trasvase para Manabí para darle agua. La presa Esperanza también se abastece de trasvase. Por lo tanto, esa es la importancia del agua. El agua es vida, dicen los israelitas. Los israelitas inventaron el sistema de riego por goteo. Los israelitas le quitaron a Valencia, España, donde yo estudié, en 1962, la capital de cítricos. Los israelitas en el desierto sembraron porque aprovecharon el agua. Ecuador, que es rico en agua, no solamente que nos hace daño la corriente del Niño, sino que encima luego tenemos sequía. Así es. Ingeniero Escobar, justamente usted anteriormente había sido ministro, en este caso por el tema netamente de agropecuarios. Entonces quería saber, quizás con su ardua experiencia, Ecuador tiene ciertas instituciones que brindan capacitaciones, pero quizás el pequeño agricultor tiene información como para que él pueda tener ese conocimiento y luego lo pueda aplicar hacia sus sembríos, o no hay directamente alguna preocupación como para que también ellos reciban esas capacitaciones y puedan tener mayor conocimiento. Mire, Evelyn, mire, Ecuador Agropecuario, Radio Escucha, este teléfono, este celular es una de las armas más importantes que nos puede servir para información. Hoy en día, con aplicaciones, se puede saber, mandando fotos, hasta qué tipo de plaga tenemos, qué podemos productos utilizar. Pero claro, el campesino no tiene la educación y la cultura para eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La academia, a través de las universidades, los colegios agropecuarios, se han alejado del campo. Producen títulos, sí, muy valiosos e importantes, pero que no están apegados a la realidad. Hay que acercar los centros agrícolas cantonales. Hay creo que 221, 223 cantones en el Ecuador, no recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero por ahí están. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que trabajar con los centros agrícolas. Las cámaras de agricultura tienen que acercarse más a los centros agrícolas. Están los gremios de los maiceros, de la Federación Nacional de Bananeros, los gremios de los cacoteros, los gremios de los cafetaleros, de los floricultores, de los papicultores, de hortalizas, de legumbres. En Tungurahua, Ambato, era la feria de las flores y las frutas. Las mejores frutas del Ecuador salían de Ambato, hoy se importan de Chile, porque usted lo ha dicho, hemos perdido el contacto con el campesino, el asesoramiento, y eso hay que darlo. Los GAC, los municipios y con mayor razón las prefecturas tienen que acercarse a territorio, a hablar, a orientar. Si el país es agropecuario, y le doy en cifra, solamente en productos exportables Ecuador tiene creo que 17.500 millones de dólares. Solamente para comer todos los días, $1 el desayuno, $1 el almuerzo, $1 la cena, $3 diarios por 18 millones ecuatorianos, 54 millones al día por 30 días que tiene el mes. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares redondo mensual. Estamos hablando cerca de 20.000 millones de dólares al año. 20.000 dólares para comer y, como dicen los médicos nutricionales, comer y evacuar. 20.000 millones más 17.500 millones de exportación, 37.500 millones de dólares. El presupuesto general del Estado es 32.500 millones de dólares en redondo. Miren la importancia de la agricultura, de la pesca y del turismo ecuatoriano.
y esté aquí en Ecuador y podamos tenerlo aquí en las instalaciones de la radio para tratar sobre estos temas de un nivel de interés muy alto y que la verdad que son demasiado preocupantes ante nuestra nación porque nos sentimos descuidados. Es como que si estamos atados de mano y nadie nos ayuda por ninguno de los aspectos y también asumimos el rol, pues no, también a veces quizás por despreocupación de parte de nosotros, como para poder establecer pues que no haya inundaciones en ciertos sectores y más que todo que nos vaya a afectar al segmento más importante que sirve para la economía, que es como en este caso la agricultura. Gracias, Evelyn, gracias al programa Ecuador Agropecuario, gracias al doctor John Copiano y a todo el equipo que hacen ustedes, porque de esta manera este programa, este amanecer que ya este día, indudablemente nos va a servir a salir adelante. Ecuador es un país rico, toda su vida lo ha sido. ¿Y por qué tenemos que dejar de serlo? Simplemente que nuestros gobernantes, no solamente el presidente de la República, sus asambleístas, sus prefectos, sus alcaldes y nosotros mismos, como dijo John F. Kennedy un día, no recuerdo la frase exacta, pero digo parafraseando, no solamente qué puede hacer Estados Unidos por ti, tú qué puedes hacer por Estados Unidos. Preguntémonos en Ecuador lo mismo. Hagamos algo por nuestro país en este narcoestado que Pancho Huerta dijo que nos ha involucrado. Salgamos de él. Así es. Con esto entonces finalizamos y público radio oyente, pues esperemos que haya sido de alto y que les sirva pues para poderlo aplicar realmente en este segmento. Pues con esto hemos finalizado el tema sobre la crisis en el sector agrario del Ecuador. Con ustedes será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.